Bueno, damos gracias a Dios esta noche por permitirnos estar en sintonía, una vez más reunidos para poder disertar acerca del taller de evangelismo. Damos gracias a Dios por sus vidas, hermanos, porque van a ser ministros competentes de un nuevo pacto, tal y como lo dice la Escritura. Según el manual que tenemos, el taller ha sido diseñado para darle un entrenamiento esencial para poder testificar bíblica y eficazmente de las buenas nuevas de salvación, lo que el Señor hizo por misericordia, ¿verdad? Por amor a la miseria, eso quiere decir misericordia. Los ángeles no conocen la misericordia de Dios, sino que solamente el hombre, porque es objeto de ese amor miserable. Eso quiere decir misericordia. Dice la Escritura que nuevas son cada mañana sus misericordias, dice, y que por eso debemos dar gracias y alabar a Dios, porque es bueno alabarle. Es parte de tener un corazón agradecido. Amén. Vamos a hablar primeramente acerca de la condición del hombre, ¿verdad? El hombre, como sabemos, no fue el plan de Dios, pero ya estaba dentro de la presciencia de Dios, el conocimiento. Dios vio antes que el hombre iba a caer, que el primer ser humano que él creó, que es Adán, le iba a desobedecer, iba a caer, y ya se había planificado todo esto de la salvación, de que Cristo primeramente tuvo que ser inmolado en la eternidad antes de la fundación del mundo. Él fue inmolado, ¿verdad? Murió antes allá, fue crucificado allá, fue muerto y sepultado allá y resucitado para que al venir a la tierra se cumpliera vivencialmente ese plan. Cabe mencionar de que la salvación nunca ha sido un plan de Dios. El plan de Dios es otro. La salvación se volvió un recurso para rescatar el diseño de Dios en el hombre y volverlo a poner en el plan de Dios, en el propósito de Dios. El hombre desobedeció un mandato que Dios le dio, que le dijo que el día que comieras del árbol de la ciencia, del bien y de la sabiduría, ese día iba a morir. Pero usted ve que Adán siguió viviendo. Él lo que perdió fue la gloria de Dios que lo cubría y el poder ser igual a Dios, el poder moverse en la dimensión espiritual. Y Adán cae en la potestad de las tinieblas y se vuelve un esclavo del diablo y del pecado. Y la Biblia dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es una condición que al nacer la heredamos. Entonces traemos en nuestro cuerpo la marca del pecado. Nos volvemos seres pecaminosos. Entonces, ¿cómo un árbol bueno puede dar frutos buenos? Es imposible. La Biblia dice que no hay uno bueno, sino que todos andamos destraviados, cada quien por su lado queriendo hacer su voluntad. Entonces, el hombre muere, pero no muere físicamente cuando pecó allá en el huerto del Edén, porque la palabra muerte en griego quiere decir separación, y lo que pasó es que el hombre se separó de Dios, de ese espíritu glorioso, inmenso, maravilloso, y el hombre se separó de Dios porque era uno con el Señor. Y vemos en
1 Corintios capítulo 6, versículo 17, y dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Usted debe de ser uno con el Señor, volver al propósito de Dios, pero como tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que estar consciente de esa unidad de mente, de pensamiento, de corazón, de propósito, de plan, de visión. Tiene que haber esa unidad en el espíritu para que Dios se mueva en su vida y a través de su vida. Entonces, Cristo viene a remediar ese problema de la desgracia en la que cayó Adán y cayó toda la humanidad. Porque dice que por un hombre entró el pecado y por ello vino la condenación a todos los hombres. Entonces, una cosa es la situación del hombre y otra cosa es la condenación del hombre. En la condenación del hombre dice que todos estamos bajo juicio, todos estamos condenados. Así lo dice el libro de Juan en el capítulo 3 y verso 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3, versículo 36. Por eso ve que al impío, el inconverso, no le sale nada bien. Y hay personas que están pagando pecados de ellos mismos, pecados generacionales heredados de sus padres, de sus ancestros, heredando maldiciones, heredando enfermedades, porque la ira de Dios está sobre el que rehúsa creer en el Hijo de Dios. Entonces, una es la situación de Dios, del hombre, y otra es la condenación del hombre. Entonces, el hombre es un ser que necesita regresar a su creador, necesita volverse uno con Dios, tener la naturaleza divina, porque con ella fue creado. Hablamos en talleres pasados de que cuando Dios formó al hombre de la tierra, infundió su espíritu, dio sus 7 unciones para que el hombre fuera un ser divino con la capacidad de gobernar y de sojuzgar a toda la creación. La palabra sojuzgar quiere decir conquistar. Viene del hebreo shamal, que quiere decir conquistar. ¿A quiénes vamos a conquistar? Vamos a conquistar los territorios que ha usurpado Satanás y las tinieblas. Los vamos a echar fuera, pero ganar esos territorios. Y de eso vamos a hablar en el último taller de evangelismo, porque una cosa es testificar de las buenas nuevas de salvación, hablar del amor de Dios al prójimo, y otra cosa es ir a tomar posesión, ir a conquistar los lugares que tienen gobernado las tinieblas, donde usted puede ver cierto número de pecado que predomina en esa determinada región. Usted va a ver que hay mucho alcoholismo, mucha drogadicción, mucha inmoralidad sexual, hay fornicación, adulterio, prostitución, hay mentira, hay un montón de géneros de mal que se mueven en determinados territorios, porque esos son los principados y potestades que se mueven en esos territorios y que tienen esclavizados a los hombres, llevándolos a merced de ellos a cometer todo tipo de actos viles, porque los espíritus inmundos, estos que operan en los hijos de desobediencia, se alimentan de las acciones negativas de los hombres y de los dichos de maledicencia, porque el poder de la vida y la muerte, dice el Señor en su palabra, que está en nuestra lengua. Si nosotros la amamos, dice, vamos a comer de ese fruto.
Porque si usted confiesa vida, vida va a tener. Si usted confiesa derrota, derrota va a tener. Si usted confiesa pobreza y enfermedad, eso va a tener. Por lo tanto, dice la Escritura que tú serás reconocido justo por tus palabras, por tu hablar. Por eso debemos tener una mente renovada y un corazón limpio para que de nosotros fluya la buena palabra, fluya el agua que salta para vida eterna, fluya el amor de Dios en nosotros. Así que, hermanos, tal es la situación del hombre, una situación deplorable, en decadencia, en la que viene involucionando porque viene cayendo de pecados vergonzosos hasta los más viles. Porque si usted le da rienda suelta a su carne y usted ve a veces algunas personas inconversas que no conocen a Dios, que no han profesado que Cristo es su Rey y su Salvador, usted ve la condición de ellos. Y unos han tocado fondo. Entonces, ¿cómo es que han llegado hasta cometer actos viles en contra de su misma naturaleza? Y el Señor dice en Romanos 1, dice que se encendieron en su lascivia y cometieron actos viles, actos vergonzosos de estar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Cambiaron el uso natural, dice, por meterse hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado la depravación del hombre que no conoce a Dios? Y el Señor dijo claramente en Lucas 19 que cuando se manifieste el Señor entre nosotros en el final de los tiempos, será como en los días de Noé y como en los días de Lot. Usted ve que en los días de Lot hay toda especie de inmoralidad sexual. Y usted está viendo cosas que antes no veíamos y que las están haciendo públicas. Entonces, esas son señales de que pronto se va a manifestar Cristo. Bueno, ahora el estado de condenación del hombre. El que rehúsa creer en el Hijo ya está condenado, dice, y la ira de Dios vendrá sobre él. Entonces, cuando usted ve que nace un bebé, ese bebé ya viene condenado, ya viene con todo el derecho y la facultad de permanecer en el infierno. Y usted no sabe qué cosas se van a manifestar por la genética que trae, la genética de sus padres y la genética de su madre. Y ese niño es un asesino en potencia y es un inmoral en potencia, pero como no ha llegado el momento de su madurez en que se va a manifestar toda la putrefacción que trae heredada de sus padres, y usted se da cuenta cuando ha crecido que hay muchas cosas que se manifiestan en nosotros, pero que por la bendita gracia de Dios, por su amor y su bondad, no permite que fluyan y que afloren y que nos caigamos en tales pecados. Pero hay gente que ha caído en actos vergonzosos, ¿verdad? Como le digo, que han caído en lo más bajo y es porque su naturaleza humana es así, la naturaleza humana es depravada. Dice Pablo en la carta de Tito, refiriéndose a los cretenses, o sea, a los ciudadanos de Creta, dice, estos cretenses siempre malas bestias, ni siquiera les dice bestias, les dice malas bestias. O sea, esa frase peyorativa la hace en un término superlativo, la está aumentando, dice malas bestias. Y cuando Daniel tuvo las visiones de que 4 bestias subían del mar, lo que está viendo es eso, bestias. Y son imperios de los hombres que se han manifestado a lo largo de la historia, que fueron bestias, destruyendo y corroyendo la humanidad. Entonces, si el hombre no lo gobierna Dios, el hombre es una bestia. Y como lo dijo Pablo, mala bestia, porque ni siquiera tan buena bestia, ¿verdad? Sino que mala bestia. Esa es la condición del hombre, esa es la condenación del hombre. Entonces, el enemigo sembró su simiente, porque en la parábola del trigo y la cizaña, ahí dice que
cuando el Señor le explica, porque los discípulos le preguntaron que cómo es que dio cizaña y dio trigo. Dijo que un enemigo había llegado a sembrar cizaña al campo. Entonces dijo, arranquémosla así, no, porque te puedes llevar la cizaña. ¿Por qué? Porque el trigo tiene grano en espiga, la cizaña no tiene grano, es vacía. Entonces por fuera parece igual al trigo, parece igual, pero adentro no tiene grano. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que muchos seres humanos son trigo. ¿Por qué? Porque tendrán vida de Cristo adentro. Pero otros lo que van a tener nada más es apariencia, no van a tener nada, estarán vacíos. Entonces el Señor explica, dice, que los hijos del reino, el trigo son los hijos del reino, pero la cizaña, dice, son los hijos del maligno. Entonces, ¿para qué son puestos? Para quitarle los nutrientes al trigo, para que el trigo no se desarrolle, para que el trigo no crezca y no dé fruto en abundancia. Para eso están los hijos del maligno y están en las iglesias, están en la calle, están en el trabajo y parecen buenas personas. Pero solamente será hasta el fin, como dijo el Señor, de la cosecha, en que se va a verificar quiénes tienen grano adentro y quiénes solamente son la cáscara, la vaina, son vacíos, están vacíos. Es como que usted agarrara un ejote, ¿verdad? El ejote usted sabe que adentro tiene las semillitas de frijol, pero usted agarra un ejote y no tiene nada, se imagina, ¿verdad? Entonces así será, dice. Entonces, esa es la condición del hombre, o sea, nace sin vida de Dios, sin vida de reino, y tiene que gestarse desde que escucha la palabra y recibe la simiente divina, es decir, el esperma divino, y hay una fecundación en su alma, en su espíritu, para que se produzca esa concepción espiritual y luego dé a luz la nueva criatura que es conforme a la imagen y semejanza del que lo creó. Esa nueva criatura va a tener necesidades espirituales, cómo alimentarse espiritualmente, y usted sabe cómo se alimenta espiritual y cómo se va a nutrir, que tiene que hacer ejercicio, tiene que aprender el bebé, el recién nacido tiene que aprender a hacer sus necesidades fisiológicas, a no orinarse en los pantalones, a no defecarse en los hermanos, porque todo eso sucede en las iglesias. Hay gente que se orina y se defeca encima de los hermanos. Y tiene que haber padres espirituales que les enseñen a cómo hacer sus necesidades, a cómo limpiarse y a cómo estar limpios, a cómo bañarse espiritualmente. Todo eso lo tienen que ir aprendiendo conforme lleguen a la iglesia, a una buena iglesia, y que tengan buenos padres espirituales, es decir, un buen pastor y una buena congregación que le enseñe a caminar en el camino de la fe. Porque el ser humano es un ser arruinado, se cayó del plan de Dios y vino a heredar la maldición que Adán nos dio, y que estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados, nacemos muertos en delitos y en pecados y estamos en la condenación eterna. Pero Cristo resuelve eso, y de eso se trata este curso, este taller, de cómo el Señor Jesús resuelve el problema de la necesidad humana de tener a Dios en su vida, de recibir todas las bondades y los beneficios que el Señor en su gran misericordia nos vuelve a restituir y que perdió Adán cuando fue creado. Así que, hermanos, la labor del evangelista es presentar a Cristo, su obra en la cruz del Calvario y los beneficios que trae consigo el recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nosotros. Ahora bien, usted, por mucho que evangelice, si no ama a Dios y no ama al prójimo, no ve
la necesidad realmente de que la persona tiene de recibir lo divino en su vida, de nada le va a servir. Va a ser como címbalo que retiñe. Porque el amor de Dios, Dios es amor, y dice que el amor todo lo puede. Si usted es movido por amor, por misericordia, para poder testificar, usted habrá ganado un alma o multitudes, dependiendo el tipo de evangelismo que haga, porque hay muchas estrategias para poder presentar a Cristo. Ahora bien, dentro de ese amor que usted le tenga a Dios y le tenga al ser humano, que usted pueda ver realmente la condición en la que se encuentra y que está urgido, pero él desconoce, ignora. Usted va a tener un discernimiento de que tal persona es objeto del amor de Dios y usted va a sentir compasión por él, y que la persona, tal vez usted no sabe qué situaciones o condiciones vive, pero usted va a sentir eso espiritualmente, va a ver con el espíritu de que esa persona es objeto del amor de Dios y que Dios quiere habitar en él. Y usted va a empezar a ver de que Dios tiene un amor por esa persona y va a empezar a ver cosas espirituales que Dios está tratando de darle y derramarse en su vida. Le digo que usted, al sentir eso, al poder ver con el Espíritu, esa persona va a recibir a Cristo. Fíjese que cuando yo a veces voy a los parques o a alguna comunidad a repartir tratados, yo no le doy a cualquiera. Yo le oro al Señor y veo a las personas y siento en mi espíritu moverme a determinada persona. Entonces entablo una conversación y empezamos a platicar y le empiezo a presentar el mensaje y esa persona termina recibiendo a Cristo. Pero hay una guianza de parte de Dios. O sea, usted puede repartir tratados a diestra y a siniestra y está bueno, porque se nos dice que para que una persona reciba a Cristo, por lo menos tiene que oírlo no menos de 8 veces el mensaje. Si no es bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo, que usted le hable a determinada persona. Pero hay personas de que no se les ha llegado el tiempo, sino que cada persona tiene su día, su hora y su lugar donde y cómo va a recibir a Cristo. Si tiene la escritura, le voy a pedir que busque en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 65. Y que alguno de ustedes me lo lea. ¿Ya lo encontró? Juan 6, 65. 6:65. En campaña no te lo pongamos, Todavía no lo han hallado. San Juan dice. Sí. 65, digo. Correcto, 6:65. Dice
¿Qué dice? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Mire, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nadie puede llegar a Jesús si antes el Padre no le ha dado esa gracia. Yo sé que cada persona tiene su tiempo, por eso usted tiene que ser muy hábil al evangelizar a las personas. Usted va a entablar una conversación, ya vamos a hablar más adelante cómo se entabla esa relación, tiene que crear la oportunidad de hablar de Jesús, luego tiene que convencerla y luego revelar al Señor como su Salvador personal. Ahora bien, hay 7 razones por las cuales muchas veces los cristianos no evangelizamos. Y hoy vamos a ver detenidamente esas razones por las cuales los cristianos no evangelizamos. La primera, muchos dicen que no evangelizan porque les da temor hablar con desconocidos. Bueno, lo primero es que metiéndose al agua se quite el miedo. Lo primero que tiene que hacer es comenzar, tomar autoridad sobre su vida, orar y sentir la guianza del Señor. Pedirle al Señor que ponga ese deseo de poder testificar, de poder hablar de Cristo. Y va a ver cómo con el ejercicio va a ir perdiendo ese temor, ese miedo de poder hablar con desconocidos. Entonces, por lo general, se lleva un poco de tratados, se le da a uno a la persona, ¿verdad? Puede entablar una plática preguntándole qué tal, cómo está, ¿verdad? Mire, yo soy fulano de tal, ¿verdad? Yo quiero hablarle acerca del amor de Dios, ¿verdad? A veces las personas tienen ciertas conjeturas, cierta oposición, pero ya vamos a ver más adelante cómo se rompe ese hielo, porque también las personas a las que nos les acercamos tienen temor de hablar con nosotros, y hay otras que no quieren nada con Dios, no quieren rotundamente nada. Por eso le digo, usted va a ir teniendo ciertas experiencias y va a ir conociendo cuándo usted va a sentir el mover del Señor, el mover del Espíritu de ir a donde determinada persona para poderla evangelizar, porque esa persona se le llegó la hora, ¿verdad? Ya tiene la autorización del Padre para poder venir a Jesucristo. O sea, la experiencia le va a ir dando la facultad y la capacidad de sentirse seguro y hábil para poder exponer el Evangelio, para poder exponer el mensaje de salvación. La segunda razón por la cual no se evangeliza es porque dicen que no evangelizan porque no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Y para eso es este taller, ¿verdad? Porque si es sencillo platicar de Cristo, ¿verdad? Usted lo tiene que llevar dentro de la plática a que Él sea sensato y reconozca la necesidad de Dios, la necesidad de salvación, ¿verdad? Le puede explicar cuál es la verdadera condición del ser humano, de explicarle la condenación del ser humano y que necesita, ¿verdad? Por consiguiente recibir a Cristo y todos los beneficios que conlleva, y que usted va a volver al Creador, va a volver a unirse a ese Espíritu Divino, va a empezar a tener comunicación con Dios,
va a sentir ciertos deseos, ciertas apetencias espirituales que no las sentía, como el deseo de leer la palabra, de escuchar alabanzas, de buscar una congregación, y todo eso lo va a ir jalando más y más porque es evidencia del nuevo nacimiento, aunque como le decía, a veces el nuevo nacimiento no se efectúa en que la persona levante la mano y haga la oración del pecador. No, lleva sus días, porque a veces la persona lo hace y cuando regresa a la casa sigue gritando, sigue blasfemando, sigue mintiendo, diciendo malas palabras, se enoja, grita. Entonces viene allí que ya fue concebido el esperma divino. Dios mandó su esperma a través del Espíritu Santo y concibió ahí la gestación de la nueva criatura, pero no se ha dado a luz. Y así hay bastantes en la iglesia, todavía no han dado a luz, porque la gestación que se está haciendo en esa matriz espiritual debe ser alimentada también, debe ser alimentada, porque cuando las personas vienen a nacer de nuevo, realmente se evidencia un cambio, hay un cambio diferente. Así que es de saber presentar, porque primero hacerle ver a la persona su condición de ser humano, que él está desprovisto de la divinidad con la que fue creado. Luego hay que hablarle del estado de la condenación eterna, porque así nacemos por causa de Adán. Y luego la necesidad del hombre, la necesidad de tener a Dios en su vida, porque con eso él se va a unir nuevamente al plan eterno. Ahora bien, otra de las razones por qué muchos cristianos, especialmente los jóvenes, dicen que no quieren testificar a sus amigos es porque echarán a perder la amistad. Pero aquí tenemos un dilema. Tenemos que sobrepesar qué vale más, si la amistad o la eternidad de la otra persona. Entonces, conducirlos a Dios, eso prueba que realmente somos amigos, nos interesamos en esta persona, en su situación, en su condenación y que tiene que satisfacer esa necesidad espiritual, porque todo ser humano tiene esa necesidad espiritual, ha sido creado con ese vacío para que únicamente, solamente Dios lo llene, para que únicamente aquel que anda buscando la felicidad, solamente Dios se la da, para que únicamente aquel que anda buscando paz, solamente Dios se la da. Entonces, tenemos que sobrepesar esa situación. ¿Qué vale más, la amistad o la eternidad de esta persona? Pero va a ser con nuestro ejemplo que vamos a comenzarle a testificar y que vamos a platicar de ciertos temas que le podrían parecer importantes o interesantes a esta persona para que nos haga el espacio y nosotros poderle hablar de ciertos temas espirituales que muchas personas tienen comezón por oír. Otra de las razones por las cuales no se evangeliza es porque los cristianos de hoy en día es que la gente ya ha oído. Ellos dicen, no, si ¿quién no ha oído el evangelio? ¿Quién no ha oído no ha sido evangelizado? Pero eso por eso le decía, porque los estudios, las encuestas dicen de que por lo menos cuando una persona no recibe a Cristo por primera vez, debe seguírsele testificando, debe seguírsele hablando, porque por lo menos son 8 veces las que esta persona tiene que oír del amor de Dios, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y que a través de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas podamos testificar. Fíjense que la mayoría de evangelistas que no los levantan los hombres de Dios, sino que ellos se levantan, empiezan a hablar de su pasado y empiezan a exaltar las tinieblas, porque eso hicieron ellos. Y que fueron drogos, que fueron bolos, que fueron aquí, que fueron guerrilleros, que fueron allá, y empieza el corazón a hinchárseles de vanidad y soberbia. Entonces, pero yo recibí a Cristo y ahora soy un hombre diferente, pero no dicen qué es lo que el Señor ha hecho.
Entonces estas personas están evidenciando que no es el tiempo para que ellos evangelicen. Y si usted los ve evangelizar a estas personas que exaltaron a las tinieblas, que exaltan a las tinieblas por lo que ellos hicieron en el pasado, le digo que no transcurre 5 días en que ya están en el suelo. Y usted ha conocido a muchos, porque se han metido a evangelizar no siendo el tiempo de Dios. Y empiezan a hablar de lo que fueron y se les llena su corazón de vanidad y soberbia y terminan en el suelo. Entonces, no es ese el testimonio. El testimonio es: yo recibí a Cristo y desde entonces soy una persona diferente y Dios ha hecho esto, 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 esto y esto. Y empieza a hablar de todas las bondades y de los favores que Dios ha hecho con usted, de tal manera que la gente pueda ver de que usted es una persona diferente, que está bendecida y que tiene cierto conocimiento espiritual. Entonces, ¿usted a quién está exaltando? A Dios. Ya no está saltando a las tinieblas con su pasado. ¿Me explico? Entonces esta gente sí puede evangelizar. Y como le digo, a la gente que estarle repitiendo, hay que estarle llevando el mensaje, que ya lo oí una vez, bueno, hay que seguir, porque lo que está haciendo es que está sembrando la semilla del evangelio en su corazón. Tarde o temprano esa semilla va a germinar y va a dar fruto. Y esta persona, a raíz de estar oyendo, está recibiendo y está siendo bombardeada su conciencia, tarde o temprano él se va a convencer y va a decir: bueno, yo necesito a Cristo, alguien puede orar por mí, o venga, oremos, ¿verdad? Y la persona termina recibiendo a Cristo. Otra de las razones es que unos dicen que no testifican porque creen que los demás no querrán hablar cosas espirituales. Mire, no, si esta gente yo la veo que no quiere hablar nada de la iglesia, que no quiere hablar nada de Dios, no quieren hablar nada del evangelio. Usted busque la oportunidad, usted tiene que crear la circunstancia para poder hablar de Cristo. Entonces, en una conversación, usted le puede hablar. Fíjese que si usted estuviera dentro de un grupo de católicos, ellos saben quién es Cristo. Ellos saben que murió en una cruz y lo tienen en un crucifijo. Ellos saben que nació de María la Virgen. O sea, tienen muchas cosas en común con la fe cristiana. Pero una cosa no saben. Si usted les pregunta, si usted se muere ahora, ¿a dónde va a ir a parar? Ahí ellos no tienen seguridad de su salvación. Entonces es una oportunidad que usted está creando para poder evangelizar. Ay, que mire, que los santos, que el purgatorio. Usted tiene que dominar todas esas doctrinas para hacerle ver. La Escritura no dice nada de eso. No dice nada de santos, no dice nada del purgatorio, sino que dice que el hombre necesita a Cristo. Y usted empieza a decirle que no hay mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Y lo empieza a evangelizar y es que mire que María, si es que María dijo ahí en las bodas de Caná y les dijo a todos los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Entonces la Biblia está diciendo cosas que el Señor quiere que hagamos. María lo único que dijo es: hagan todo lo que Él les diga. ¿Vale? ¿A quién está refiriendo María? Al Señor. Entonces, hay formas como debatir esos temas para que usted tenga el espacio y pueda entrar con la palabra de verdad, pueda llegar una palabra del Señor. Pero sobre todo, le digo, tiene que haber amor. Y en cuanto hay amor, la unción fluye. Y esa palabra ungida va a mellar su corazón, va a romper ese corazón de piedra y usted lo va a terminar ganando para Cristo. Tenemos la última razón por la cual no se testifica, es quizá la verdad da pereza. Y mucha gente no evangeliza porque está desinteresada, está embriagada en las cosas de este mundo, está en su trabajo, viene cansada
no quiere salir a la calle, no quiere hablar con la persona, entonces la persona está gobernada por un espíritu de pereza. Hay que reprender eso, echarlo fuera, porque cada día que salimos a la calle, cada día que vamos a trabajar, va a haber una inquietud en nuestro interior para poderle ir a hablar a la determinada persona. Y tal vez la persona, como le decíamos anteriormente, no es el momento, pero va a estar recibiendo esa simiente, esa semilla, para que tarde o temprano germine y fructifique. Pero hay que hablarle. Dios, a veces uno siente cómo Dios está llamando a esta persona, lo está llamando. Mire, a usted Dios lo está llamando. Entonces ya la persona ya se siente hasta confrontada. ¿Cómo que me está llamando? Si usted no se ha dado cuenta, ¿verdad? Dios quiere tenerlo en su redil, ¿verdad? Dios quiere tener amores con usted, Dios quiere embellecerlo, quiere que usted se haga atractivo o atractiva para Dios, Dios quiere embellecerlo, quiere bendecirlo. ¿Y cómo? Ahí va a entablar la conversación para que luego usted les ponga las buenas nuevas de salvación y que reciba al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se recibe a Cristo? Por fe. ¿Usted cree que Él murió por usted? Sí. ¿Usted cree que no va a ir al infierno porque Él ya fue y resucitó? Salió de la tumba y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. ¿Usted cree todo eso? Sí. Bueno, entonces dígale, Señor Jesús, te abro mi corazón, quiero recibirte hoy como mi Señor y mi Salvador, que gobiernes mi vida para siempre y que no me apartes de ti y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo quiero ser tu hijo. Límpiame, lávame con tu bendita y preciosa sangre y haz de mí una nueva criatura. Y usted sabe cómo la va a evangelizar y cómo es la oración que va a hacer. Y si Dios le mueve a atarle a algún demonio, pues también. Ya vimos en el taller de consejería y ciertas oportunidades que se presentan para liberar a la gente, porque ahí se manifiesta, ¿verdad? A veces hay ciertos demonios que empiezan a hablar tonteras. Ahí en el nombre de Jesús se atan y se echan fuera, ¿verdad? Y le dice usted en el nombre de Jesús, usted va fuera. Pero ese es otro taller, ¿verdad? Otro taller de liberación, porque usted tiene que empezar a discernir, a conocer los moveres de las tinieblas. Entonces, hay mucho mover de las tinieblas en la gente religiosa. En las iglesias hay muchos espíritus inmundos. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 1 que Jesús llegó a la sinagoga, dice, inmediatamente se le manifestó un demonio a un hombre que estaba ahí y le dijo, Jesús, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y el Señor lo ató, lo reprendió y lo echó fuera del demonio. En la sinagoga. ¿Por qué? Porque son espíritus religiosos. Ahí les gustan estar. Entonces tiene que usted identificar moveres y usted va a sentir, porque usted lo ha sentido alguna vez, que lo que la persona está hablando o lo que se está manifestando en ella no es de Dios. Pero por falta de conocimiento, ¿verdad? Todo lo que se mueva y no es de Dios, hay que tomar autoridad en el nombre de Jesús, porque tenemos la autoridad de Él. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ya tenemos autoridad, porque usted se unió al Señor. Ahora le voy a hacer una pregunta para que tenga esta conciencia. ¿De qué porte es Dios? ¿De qué tamaño es Dios? David decía que aún los cielos de los cielos no pueden contenerte y el espacio no puede sostenerte. Señor, eres grande, le decía. Eres grande, le decían, porque no habían palabras como expresarlo. Eres grande, eres inmenso, que no te puedo, del universo no te puede contener, ni el espacio, ni el cielo te puede sostener. Eres grande. Mire qué tan grande es Dios. Ahora le voy a hacer otra pregunta. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿De qué porte su espíritu? Si ya está unido con Dios. ¿De qué porte su espíritu? Si es uno con Dios. A usted le han enseñado que usted tiene espíritu, alma y cuerpo,
pero no le han dicho que su espíritu, cuando se unió al del Señor, trasciende su cuerpo. Su espíritu es más grande que su cuerpo. Pero lo que tiene que tener es conciencia, conocimiento. Que cuando usted cierra sus ojos y empieza a orar, a platicar con Dios, usted se unió con esa inmensidad divina, con esa majestuosidad, y usted se hizo uno con Él. Que usted, para sanar a una persona enferma en África o en China, no necesita ir allá. Basta declarar la palabra y declararlo sano, porque usted se ha hecho uno con el Señor y está presente en todos lados. En el espíritu, su cuerpo está limitado a esta realidad material, pero su espíritu no. Es cosa que no enseñan en las congregaciones, porque la gente se ha quedado a estar repitiendo lo que oye y lo que lee. No espera recibir revelación para que la revelación traiga luz, y esa luz, que es conocimiento, se vuelva más grande y más edificante. Por eso dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Y cuando se enciende, dice, una luz, no se pone debajo de la cama ni de la mesa, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre a todos y todos vean esa luz. Por eso es la revelación de la palabra. Si usted es curioso y ha visto el diseño del tabernáculo de Moisés, qué es lo que había en el lugar santo. En el lugar santo estaba la menorá, el candelabro, frente a los panes de la proposición. Los panes eran uno por cada tribu, eran 12, pero no estaban así puestos a como caigan, sino que el Señor había dado la orden que pusieran 6 y 6. ¿Cuánto es 6 y 6? Dígame. No le digo 6 más 6. 6 y 6, ¿cuánto es? ¿Ah? 66. 66. ¿Cuántos son los libros de la Biblia? 66. Los panes es el alimento natural, pero la Biblia es nuestro alimento espiritual. Sus palabras son espíritu y son vida. Entonces, son 66 libros. El candelabro estaba enfrente de esos panes que representan los 66 libros. ¿Por qué estaban enfrente? Porque el candelabro iluminaba a esos panes. ¿Cuál es la aplicación? Que si tenemos los 7 espíritus de Dios, esas 7 unciones que le hablaba en el taller de consejería, usted va a iluminar la palabra y la palabra se le va a revelar. Porque están las 7 unciones. Usted es un candelabro que va a iluminar la palabra para que la palabra se le revele. Entonces usted va a tener un conocimiento mucho más fresco, más refrescante y más edificante que el que ha venido escuchando en diferentes predicaciones. Porque la mayoría, hoy yo me estoy dando cuenta que hasta en internet están vendiendo cursos de predicadores, no sé cuántos sermones por tantos dólares. Y que esa es una revelación que sirvió en un tiempo y para determinadas personas. No es lo que actualmente el Señor está hablando, está revelando y lo que usted necesita. Por eso debe de ser fresco. El Señor les dijo a los israelitas en el desierto que cuando recogieran el maná, recogieran lo necesario, ¿verdad? Y tenía que ser temprano en la mañana, porque lo contrario, el maná se iba a derretir por el calor del sol y se iba a contaminar con arena. Entonces iban a comer maná con arena, ya venía contaminado. Entonces, ¿de qué nos habla eso? De que temprano tenemos que buscar el alimento espiritual y lo necesario para el día. Porque si el maná lo guardaban para otro día, ya se había arruinado. Entonces, ¿por qué quiere decir? Caminar con una palabra diaria de parte de Dios.
Son cositas que en el caminar, en el devenir cristiano, usted va a ir aprendiendo y cómo va a ir evangelizando, cómo va a ir presentando a Cristo, que es el verdadero maná descendido del cielo. Entonces, es nuestro alimento espiritual. Todas esas cosas usted las va a ir explicando cada vez que usted entable una conversación y que pueda platicar con la persona de estos aspectos espirituales. O sea, usted como cristiano, como hijo de Dios, como capellán, usted tiene una barbaridad de palabras que ni usted mismo es consciente. Y que al momento de exponerla a determinada persona, el Espíritu Santo va a empezar a hablar, a sacar, y le va a sacar la palabra adecuada para esa persona. ¿Cuál es el rema que esa persona necesita? Así que, mi hermano, la gente dice que no quiere platicar porque da pereza, pero no. Tenemos que romper esa pereza y ponernos en las manos del Señor para ser instrumentos útiles en sus manos y poder ganar almas para el Señor. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Ahora alguien dijo que el que gana niños ha ganado una generación. Por eso a muchos les gusta también trabajar con niños y el evangelismo con los niños. La Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Así que nos vamos a quedar hasta allí, hermanos. Primero Dios, nos vemos el día de mañana y vamos a continuar siempre con el taller de evangelismo. Dios me los bendiga y que pasen una buena y feliz noche.